la clase media, que algunas malas políticas detestan, que no les gusta la clase media, andá a saber por qué, está en problemas. ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Livianita la presentación, ¿eh? Ahora bien, ¿cuánto se necesita para ser de clase media en Argentina? Bueno, hay distintas medidas. Los últimos datos mostraron, como está puesto ahí, que la clase media necesita una familia promedio, porque acá no es solo una persona, sino una familia, en la Ciudad de Buenos Aires, más de 300.000 pesos mensuales. Pero esto cambia todos los meses, porque estamos en un contexto donde corremos de atrás con la inflación. Todos los meses hace falta más para poder sostener un nivel de consumo, una canasta que tiene los bienes y servicios básicos para no ser considerado pobre, ¿no? Y en Argentina, que era un país de clase media, donde además aquellos que no estaban en la clase media aspiraban a clase media, es decir, a poder progresar a raíz de sus esfuerzos, de su estudio y trabajo, poder acceder a clase media en un país aspiracional, ¿no? Donde habitualmente había justamente una mejora de los ingresos, ¿no? Miren, justo al lado de María Castiglioni están los valores. Una clase acomodada tiene un ingreso de 1.163.000, la clase media 363.666 pesos. Una persona está en la pobreza cuando el ingreso es menos de 235.931 pesos. Y en la indigencia, si el ingreso es menor a 131.300 pesos. Chicos, quedo atento a preguntas que quieran hacerle a ella. La cuestión es, ¿le conviene, aparte de la política, que la franja que gana menos sea más para conseguir más votos? Bueno, la verdad que es una pregunta durísima, porque me parece que parecería que sí, por lo que ha ocurrido, y la realidad es que al país no le conviene, digamos. El país necesita que todos los habitantes puedan tener oportunidades para desarrollarse y generar mayor riqueza. No hay manera de que la situación mejore en promedio de los argentinos por más políticas que uno quiera decretar, digamos, y como muchas veces los políticos dicen, sancionar una ley y dar un derecho si no hay recursos para financiarlo, y no hay otra que justamente generando oportunidades para que todos puedan tener un mejor ingreso, ¿no? Y sobre todo que el salario mejore, no solo le gane la inflación, que es lo primero que hoy no ocurre, sino también que puede ir mejorando para que más gente salga de ese nivel de pobreza, ¿no? Babur tiene una pregunta, igual te doy tiempo, diré, para que llegues a él. Lo siguiente, ¿vos sos de clase media? Sí. ¿Tus papás de qué han trabajado? También, bueno, mamá trabajó en publicidad muchos años, y mi papá en distintos lugares, inmobiliarias, claro. Una empresa. Sí. Claro, clase media. ¿Sí, Babu? Sí, era preguntar cuáles son las medidas, las leyes puntualmente que hacen falta o los proyectos para que la clase media repunte, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero ¿cuáles son puntualmente las 2 o 3 que habría que hacer en lo urgente? Yo creo que lo urgente es la macroeconomía, más que medidas puntuales que resuelvan o que emparchen la situación, que está lleno, cuando uno mira los últimos años, lleno de parches, digamos, y esos parches no están logrando resolver porque el problema es que hay una sábana muy corta, entonces resolvemos una cuestión puntual y generamos otro problema buscando resolver ese, y hay muchos ejemplos como fue, por ejemplo, la ley de alquileres, ¿no? El problema de fondo es que el argentino no hay crédito en Argentina, entonces aunque tengas un buen salario, no podés acceder a tu vivienda, tenés que alquilar, y bueno, se generó un problema muy grande ahí. Entonces, me parece que la primera medida es un plan económico que logre trabajar para atacar la inflación, o sea, un plan de estabilización, claro. Y luego corregir los desequilibrios macroeconómicos, porque Argentina, la realidad es que, y lo que es más, digamos, paradójico, es que tiene oportunidades en este momento para poder estar en una situación mucho mejor de Ahora, María, la cuestión me parece de la clase media, todos somos de clase media, son los impuestos. Claramente es la clase que más perjudicada por los impuestos y más ahogada por los impuestos. Con respecto a otro país, ¿cómo estamos? Digo, particularmente buena pregunta. Ese tema. Bueno, efectivamente, cuando uno mira los que pagan los impuestos, porque obviamente esta carga tributaria hace que mucha gente termine evadiendo, ¿no? Y saliéndose de la formalidad. Pero sí, la carga efectiva es altísima para las empresas y también para clase media, con impuestos muchos que no vemos, porque en cada producto que compramos no solo está el IVA de 21%, sino que está ingresos brutos. Hay un montón de impuestos en el medio que encarecen los productos y que uno puede adquirir. Y también el cierre de la economía, el cepo y las trabas hacen que muchos productos como textiles, como electrónicos, etcétera, que habitualmente compramos sean más caros, medido en dólar blue,
que afuera, que en otra parte del mundo, ¿no? Se prepara Adrián Ventura para preguntar. Vos sabés que escuché en bares de la política, incluso hasta el Papa lo ha dicho, ¿no? Que está en contra de la meritocracia. Te ponen una palabra y la transforman en algo negativo, entonces si es negativo, yo no quiero ser negativo. Pero hoy se cumplen 100 años del nacimiento de René Favaloro y él hablaba del mérito, hablaba de la educación. Cuando hablan en contra de la meritocracia, ¿es porque están tratando de socavar a la clase media? Bueno, hay como tal vez una romantización de la pobreza y me parece que es tristísimo. Yo creo que tenemos que aspirar a salir de eso, ¿no? Creo que nadie quiere vivir en la pobreza y en la precariedad. Lo que pasa es que muchas veces se distorsiona el término meritocracia diciendo no todos tienen la oportunidad. Claro, justamente el rol del Estado no es darte el plato de comida, ahí está, sino dar educación de calidad para cada uno de los argentinos. Y bueno, si el Estado se concentra en las funciones básicas, salud, educación, seguridad, justicia, y no multiplica la burocracia en cosas que no tiene que proveer el Estado, finalmente nivela la cancha para que todos, para que el más pobre acceda a la mejor educación, y esa es la manera de salir. Y que hayan incentivos a trabajar. Y no incentivos a no trabajar, que es lo que hoy está pasando en Argentina. En el interior tal vez es más marcado que acá. Hay lugares, provincias, emprendimientos que no consiguen trabajadores y que además, como la carga impositiva es tan alta, el salario que le pueden pagar no es tan atractivo y por eso les tienta más el plan. Pero obviamente todos en definitiva somos víctimas de un sistema que no está funcionando bien. Le pegan al pobre empresario o a la pyme, le pegan, entonces tienen cientos de miles de trabajadores, de empleados públicos y ganan con el 70-80% de los votos porque los tienen como rehenes y ya mirá cómo nos vamos yendo de la economía estrictamente técnica y vamos a una cuestión filosófica y una cuestión política. Se nos termina el tiempo. Adrián, ¿pregunta? Sí, una pregunta tiene que ver, volvemos a los números, María, porque para ser clase media en Argentina tenés que ganar 363.000 pesos de ahí para arriba, hasta 1 millón. Pero es una clase media muy empobrecida, porque en términos internacionales estamos hablando de que es clase media en Argentina quien gana el equivalente de $750. Esa persona afuera sería clase baja. Totalmente. Esto marca el deterioro de lo que es el ingreso de los argentinos y por eso la pobreza está arriba del 40%. O sea, hoy no tenés un problema tanto de desempleo, aunque obviamente hay tomado como empleado gente que hace una changa y tiene plan. No hay tanto un problema de empleo como de que los que trabajan no les alcanza para cubrir ese ingreso mínimo para no ser pobre. Y la clase media se ha empobrecido también. Entonces, en vez de viajar al exterior, comprar inmuebles, etcétera, estamos gastando en cosas mucho más bajas. Hemos caído en escalones en nuestro acceso a bienes y servicios. Bueno, bienvenidos a nuestro espacio de catarsis con María Castiglioni. Es verdad. Perdón, te sacamos de lo técnico, pero es importante para nosotros tomar todo el tema en completo. Así que María, muy clarita, ¿dale? Gracias, ¿eh? No, de nada.